Saludos amigos, la frase que quedará en la historia asociada a Donald Trump es Donald Trump dice ahora, puntos suspensivos. Últimamente tenemos un auténtico show de Donald Trump con respecto a decir una cosa y desdecirse al día siguiente o solo unas horas después. Es espectacular todo esto que se está viviendo y quizá lo más espectacular de todo es la naturalidad con la que esto se está viviendo. Es decir, se sigue confiando en que Donald Trump, de alguna manera maravillosa, va a arreglar lo que de hecho no puede arreglarse. En cualquier caso, veremos cuáles son sus auténticas intenciones. Lo vamos a saber muy pronto, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, pues por ejemplo, el día de hoy, sin ir más lejos. Empecemos por el cambio en los aranceles sobre México y Canadá. Ahora ya van a ser la semana que viene. La semana que viene ya empiezan esos aranceles. También hay un 10% adicional sobre China, un 10% sobre el 10% que ya había hablado en la última ocasión. Veremos si mañana no se desdice de todo ello, como parece que ya está empezando a ser habitual. Obviamente todo esto es debido a una situación de colapso del imperio estadounidense que ya llevamos diciendo en este canal desde siempre, ¿no? Es algo, por lo demás, obvio. Fíjense que una noticia llamativa del día de hoy, es que Estados Unidos está, de hecho, tratando con los talibanes. Había habido noticias curiosas ya en las últimas semanas acerca de Afganistán y los talibanes. Había habido también movimiento de atentados y cosas extrañas, parecía que había luchas de poder internas, etcétera, etcétera. ¿Qué podía estar pasando? Parece ser que eso que podría estar pasando es que Estados Unidos está dispuesto a recuperar todo el material bélico que quedó allí abandonado cuando la famosa salida apresurada de Afganistán en 2021. Es decir, Estados Unidos está en una situación tal que parece que necesita hacerse con material que no dispone de él actualmente, material bélico del que ya no dispone. Incluso están dispuestos, de hecho, a pagar por ello, a pagar por recuperar ese material que se quedó en Afganistán. Así que esto hay que tenerlo en consideración a la hora de valorar todo lo que está ocurriendo en torno a Donald Trump y todos estos procesos y la interpretación acerca de todos estos procesos. Téngase en cuenta que también estos aranceles, esta cuestión arancelaria, el 25% también para la Unión Europea y todo esto, también hace llamada a ese tipo de problemas internos dentro de una situación de colapso interno. Por supuesto que todo esto forma parte del propio sistema moderno, es decir, el colapso y el sistema moderno son una sola y misma cosa. Es decir, también hay que entender que esto no significa que, digamos, la percepción del ciudadano medio, por decirlo de alguna manera, vaya a cambiar en absoluto. En ese sentido, hay que tener esto bien claro. Ahora bien, ¿cuánto puede aguantar esa situación? Ya es otra historia. La reunión de Starmer y Trump hoy mismo en Washington. Empezó la cosa con una invitación que le trajo Starmer del rey Carlos III de Inglaterra, para que visite Inglaterra, y él dijo que sí, encantado, claro que sí, todo estupendo. Después empezaron a parlotear acerca de las mismas cosas que llevamos analizando durante estos días. Tropas británicas en Ucrania, claro que van a necesitar el apoyo de Estados Unidos. Vimos en el vídeo anterior de hoy cómo ya Donald Trump se había adelantado y había dado el ok a ese apoyo. ¿En qué consiste tal apoyo? No lo sabemos. Donald Trump ha dicho que Putin mantendrá su promesa. ¿Cuál promesa? ¿A qué se refiere Donald Trump? Tengamos en cuenta que hoy mismo había una reunión en Estambul entre Estados Unidos y Rusia, las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia, para discutir el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Es decir, estamos hablando de dos países, esto pasa desapercibido por completo, que no tienen relaciones diplomáticas normales. Sigue sin haber un embajador en Washington, un embajador ruso en Washington. Sigue sin haber un embajador ruso en Washington. Sigue sin haber comunicaciones normales a nivel diplomático. Recuerden aquella noticia que saltó de cuando el jefe del Pentágono resulta que se había comunicado con su contraparte rusa en torno a uno de aquellos ataques absurdos del final de la administración Biden y todo aquello. Esto indica a las claras que la situación a nivel diplomático es deplorable. Y sin embargo tenemos a Donald Trump diciendo Putin mantendrá su promesa. ¿Su promesa de qué? No lo dice. No lo dice.
También habla del acuerdo con Zelensky. Habla de que Zelensky va a estar allí, suponemos que en cuestión de horas va a estar allí, y que va a firmar un acuerdo sobre las famosas tierras raras. Hay muchísima información sobre esto, se dice que en realidad no habría tal volumen de tierras raras, está saliendo muchísima información a ese respecto, pero lo que sí que está claro, lo mismo que con el material bélico que Estados Unidos ahora quiere recuperar de Afganistán, es que Estados Unidos tiene auténticos problemas. La prohibición por parte china de la exportación de las tierras raras chinas está claro que está haciendo daño en Estados Unidos. Esto parece más que obvio. También en la Unión Europea han salido noticias. Resulta que los franceses han salido con que ellos llevan desde octubre hablando con Zelensky, hablando con los ucranianos para poder acceder a esas tierras raras. Todo es, digamos que es el tema de moda, lo de las tierras raras. Ahora de repente todos han visto la luz, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se produjo la prohibición china, pues no se dijo gran cosa. Todo dentro del contexto de unos rusos que siguen avanzando. Habíamos comentado ya las declaraciones del señor Lavrov acerca del robo, utilizó esa palabra, robo de los fondos rusos, es decir, él pedía a su contraparte francesa en concreto que le dijese dónde estaba la parte del derecho internacional donde se justificaba el robo de los intereses generados por una congelación del depósito de bienes rusos, en este caso en Europa, también en Estados Unidos, y obviamente es una pregunta retórica, desde luego que no existe tal posibilidad dentro del derecho internacional de que ocurra semejante cosa. Entonces, todo esto redunda sobre cosas que también han quedado olvidadas, si lo piensan. Ya ha quedado olvidado, se sigue hablando más o menos del asunto multipolar, pero no se habla de la cuestión del derecho internacional y mucho menos de la responsabilidad común. Y recuerden la versión occidental de esos tres conceptos, que es globalización o unipolarismo, orden basado en reglas, no derecho internacional, sino orden basado en reglas y valores occidentales, no responsabilidad común, sino valores occidentales. Donald Trump es una perfecta, de hecho, expresión de esos tres conceptos. Unipolar porque después de todo se trata de Estados Unidos, Estados Unidos y Estados Unidos. A pesar de toda la retórica, a pesar de esas conversaciones con Rusia, lo cierto es que Estados Unidos sigue teniendo esa actitud de ser el único poder, el poder excepcional, la única posibilidad de liderazgo en el mundo. En cuanto a orden basado en reglas, pues lo está dejando bien claro, ¿no? Es decir, obviamente todo se basa en sus reglas. Y en cuanto a valores occidentales, pues está todo muy claro. Son los valores estadounidenses, el sueño americano, etcétera, etcétera. También ha aparecido J.D. Vance en ese sentido criticando a Starmer porque dice que en Reino Unido pues hay censura, no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Cosa que por supuesto que es cierta, faltaría más, pero que no tiene nada de nuevo ni tampoco tiene nada de lógico, digamos, no tiene ninguna lógica que dentro del contexto en el que estamos nos salgan con esta. Y esto ya lo comentamos cuando el famoso discurso de Vance en Múnich. Es decir, que todo esto forma parte de un proceso bastante complejo, bastante elaborado, la verdad, que busca básicamente vender la misma vieja moto de siempre, pero como siendo una moto nueva. Es decir, se trata de vender exactamente la misma causa, la misma estrategia, de exactamente la misma manera, en exactamente las mismas condiciones. En ese sentido, William Schreiber, el analista geopolítico, uno de los poquísimos que se ha atrevido a decir lo que por lo demás es obvio, que la administración Trump es una continuidad absoluta de las otras administraciones, ha acompañado unas transcripciones del propio Donald Trump, unas declaraciones en las que Donald Trump dice que la idea de los Javelins en Ucrania fue suya, que de hecho él facilitó que se enviara ese equipamiento, que se enviara otro mucho equipamiento y que eso fue estupendo a la hora de destruir muchos tanques rusos, etcétera, etcétera. Es decir, que no fue mérito de Obama, no fue mérito de Biden, fue mérito suyo. Esto lo dijo Donald Trump dentro de este contexto. Esto es de locos, pero obviamente digamos que la gente no quiere ver ciertos aspectos, seguramente, y esto es comprensible, porque sencillamente no quieren aceptar las implicaciones que tendría que Donald Trump no sea más que una continuidad de lo mismo y en ese sentido
el mundo se vería abocado a un desastre, se mire como se mire. Podría ser un desastre occidental o un desastre global. Esperemos que las cosas no lleguen a ese punto. La verdad es que los rusos en ese sentido van a tener un papel clave, absolutamente clave. ¿Cómo van a gestionar la caída de Ucrania? ¿Cómo va a gestionarse también esa derrota estratégica estadounidense que necesariamente va a tener que derivar también una derrota regional? Eso sí, quizá los estadounidenses consigan endilgársela a los europeos, incluidos los británicos. Pero bueno, sea como sea, veremos, porque la tensión es mucha. Fíjense, ha habido también noticias en la República de Srpska, es decir, esa parte de población serbia, serbo-bosnia, dentro de Bosnia. Eso es un lío tremendo. El caso es que el representante, el alto representante supuestamente de la ONU, pero que en realidad, según los rusos, no ha sido elegido por la ONU, ha decidido encarcelar al líder de Srpska, de esa República de Srpska, de esos serbobosnios. Esto los rusos han dicho que desestabilizará los Balcanes. Es decir, que también tenemos una desestabilización en los Balcanes. Hemos hablado en el vídeo anterior, véanlo, de lo preocupante que es la situación en Ucrania, entendiendo que hay una opción, una posibilidad, y habría que ver hasta qué punto en Estados Unidos la están barajando, de que Ucrania acabe ocupándose de la Unión Europea. Pusimos, de hecho, la información en la que un líder ucraniano de una de esas facciones dentro del nacionalismo integral ucraniano había de hecho amenazado a la Unión Europea y en concreto a Ursula von der Leyen acerca de la necesidad de que sigan digamos la misma línea y que no les traicionen. Es decir, esa era la retórica. Ahora tenemos una desestabilización también en los Balcanes, está ocurriendo, lo acabamos de decir. Hemos visto también esta sorpresiva noticia del líder Öcalan, el líder del PKK, de los kurdos, del partido del Kurdistán, diciendo que debe disolverse el partido, deben dejar las armas y deben pasar a jugar dentro del orden democrático, esto es lo que ha declarado Öcalan, dentro de Turquía. Es decir, esto es tremendo. Además que esto desestabiliza a su vez el orden, digamos, el equilibrio estratégico de la región, es decir, el equilibrio estratégico en este caso entre Irán y Turquía. En Irán hay una minoría también kurda y digamos que este acercamiento entre los kurdos también daría acceso a Turquía a la zona este de Siria, donde de hecho están muchos de esos kurdos posicionados. Hemos visto también declaraciones de las fuerzas democráticas de Siria, otra de las facciones, de que están en conversaciones con los británicos. Hemos visto también la ocupación de facto por parte de Israel del sur de Siria, es decir, se está produciendo un reparto de Siria, aunque por supuesto que sobre el papel no se preocupen ustedes, seguramente se va a mantener la ficción de que Siria sigue existiendo como Estado soberano. Una cosa no tiene por qué contradecir la otra. El caso es que el desequilibrio estratégico es enorme. Entonces, dentro de todo este contexto, vamos a hacer un repaso de algunos recortes de prensa porque la verdad es que son llamativos. Fíjense cómo el Kremlin advierte de que las 4 regiones que se han anexionado en el este de Ucrania son innegociables. ¿Por qué decir esto ahora? Dentro del contexto de esas negociaciones, insistimos, que estaban teniendo lugar en Estambul entre Estados Unidos y Rusia acerca de las delegaciones diplomáticas, acerca de restablecer los vínculos diplomáticos, pero tras 6 horas y media de reunión no se hicieron declaraciones. De hecho, han pasado ya 2 horas, más de 2 horas, 3 horas, y no hay ninguna declaración al respecto. Esto es bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta que se había hablado antes acerca de que se iba a celebrar dicha reunión y de que era importante. Es decir, no ha salido bien la reunión, está claro, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos esta declaración de Putin o un medio español, diciéndonos acerca de esta declaración de Putin. El presidente ruso ordena a sus servicios de espionaje impedir que Europa o Ucrania se inmiscuyan en las conversaciones de Moscú con Washington sobre la guerra. Ambas partes guardan silencio sobre su segundo encuentro de este jueves. Fíjense, es asombroso, ¿no? Están diciendo que lo que se habló en esas 6 horas y media es un secreto que concierne a Europa, que concierne a Ucrania y que Putin, el malvado Putin, no nos lo quiere decir.
y, sin embargo, no se dice que Donald Trump no nos lo quiera decir. Todo esto es bastante extraño. Aparte ya ven ahí la noticia del PKK, ya la comentamos, pero fíjense ahí, Trump dice ahora, la frase que sin duda marcará en la historia la administración Trump, Trump dice ahora que los aranceles a México y Canadá entrarán en vigor la semana próxima. Pero es que si nos vamos a otro tipo de publicaciones, como Foreign Policy, fíjense, la agenda caótica de Trump que pasa por una línea crítica, y fíjese, se hace referencia a la cuestión de los minerales críticos, es decir, de las tierras raras famosas, y se menciona Groenlandia, Canadá y Ucrania, y dice, ¿qué es lo que tienen en común? Y se refiere a esas tierras raras, es decir, que Estados Unidos, para tratar de reconfigurar su imperio y salir adelante dentro de todo este lío, necesita de manera urgente el acceso sin fisuras a esas tierras raras. Entonces, ¿es esto a lo que se refieren con esto de el Kremlin advierte de que las 4 regiones son innegociables? Todo es muy extraño, pero se irá esclareciendo con el tiempo sin ninguna duda. Fíjense también en ese otro artículo. La paz de Israel con Egipto se está empezando a romper. Atención también a eso, porque habíamos tenido esa noticia de ese Yair Lapid que decía que una opción era que Egipto se hiciese cargo de Gaza durante 15 años. Y ya lo que es Foreign Affairs, pues fíjense, la fijación por Taiwán, la estrategia estadounidense no debería hacer bisagra en una guerra que no se pueda ganar. Esto es algo curioso y llamativo, ¿no? Es decir, después de la experiencia en Ucrania, quieren como repensar a ver de qué manera pueden hacer una guerra en Taiwán pero sin involucrarse en ella. Es decir, que no acabe implicando pues una derrota frente a China. Pero la fijación debe continuar. Es decir, deben continuar de facto haciendo la guerra, pero que no parezca que la están haciendo, ¿no? Esto es lo que claramente nos están diciendo. Por lo demás, miren, ¿qué es lo que quiere Irán? Las raíces del conflicto de la República Islámica con Occidente. Y fíjense, ¿cómo de grande es el apetito de Rusia por la convulsión? A pesar del abrazo de Donald Trump, hay límites a los impulsos disruptivos de Moscú. Es lo que estábamos diciendo acerca de la reunión con Starmer. Con lo cual, en resumen, lo tenemos bastante claro, ¿no? Estamos viendo toda una deriva de transformación, no solo de Estados Unidos, sino también de la propia Unión Europea, pero para seguir haciendo lo mismo. Es decir, no es una transformación, no es una reconfiguración para hacer algo diferente, no, de ningún modo. Es un cambiarlo todo para que nada, absolutamente nada, cambie en absoluto. Esto se encuadra dentro de los análisis de los otros vídeos que hemos estado haciendo. Así que, obviamente, aquí tenemos claramente perfilado cuál es el auténtico problema en la cuestión. Y el problema es que Occidente es incapaz de comprender su propio fracaso. A estas alturas es muy difícil sostener la idea que se sostuvo hasta hace no mucho de que Occidente no había fracasado, sino que de hecho había triunfado. Una de las razones principales que se deducía para ello era la ausencia de un gran conflicto mundial. Es verdad que había conflictos aquí y allá, pero no había un gran conflicto mundial. Eso ya no existe. Por otro lado, también se decía que las otras potencias, las potencias orientales, jamás sobrepasarían a las potencias occidentales. Y hemos visto cómo en estos últimos años, precisamente en esta guerra de Ucrania, se ha dado un vuelco totalmente a la situación. Rusia ha pasado de ser una gasolinera con bombas atómicas a ser una potencia de primer orden. Difícil discutir esto, aunque hay algunos que sigan insistiendo, por supuesto, siempre va a haber. Pero a la hora de la verdad, pues esto es algo difícilmente discutible. Entonces, Occidente obviamente ha fracasado en su propio proyecto, en la noción de que su sistema en su propio territorio sería la luz del mundo, es decir, siempre serían mejores, siempre lo harían todo mejor, con lo cual obviamente gobernarían sobre el mundo precisamente sobre esa base. Tal cosa ya no existe. Hemos estado viendo en este vídeo
cómo ya de partida esta reunión con Starmer suena a rancio, y digamos que ya la reunión anterior con Macron pasaba lo mismo, cómo la política de Donald Trump es errática y busca siempre, digamos, el quiebro por el lado del engaño para poder continuar con lo mismo de siempre sin que lo parezca. Y en ese sentido, pues está claro que no hay forma en la que Estados Unidos y la Unión Europea puedan, digamos, recuperar esa sensación de grandeza. Porque, después de todo, la administración Trump, su figura y digamos, todo su planteamiento está basado precisamente en eso. En fin, no insistimos más, solo queríamos hacer una llamada acerca de estos conceptos que, como ven, sí que se van definiendo. Es decir, está ocurriendo exactamente lo que decíamos, que Donald Trump no es más que una continuación de la política imperial, que la estrategia sigue siendo la misma, la causa sigue siendo la misma y que los rusos no acaban de ceder. Se les invita, se busca la forma de que cedan y como los planteamientos con respecto tanto al Medio Oriente como a China son los de, por supuesto, seguir con lo mismo, seguir con esa necesaria primero contención y después destrucción de esos estados demasiado poderosos como para poder entrar dentro del nuevo orden, pero que básicamente pues eso, se cambia sencillamente el enfoque para que los golpes no sean tan notorios, no sean tan claros, pero digamos que existe todavía la idea de que imponerse es posible, es factible y que de hecho va a ocurrir. Entonces, por eso, empieza todo a dar una sensación como de patetismo, ¿no? Es decir, por un lado se enfatiza la soberbia, se enfatiza pues la sensación de, bueno, el darse coba a uno mismo, pero al mismo tiempo todo empieza a verse bastante penoso, ¿no? Como esta noticia de hoy mismo, según la cual Estados Unidos pues, necesitaría recuperar toda la chatarra que dejó en Afganistán porque obviamente tiene problemas. Hoy mismo en el otro vídeo destacábamos de que las pérdidas, por ejemplo, solo en la batalla de Kursk, solo en esa incursión en Kursk son colosales, solo en esa batalla, con lo cual pues obviamente la cosa es seria. La cuestión de las tierras raras a todo esto vendría a redundar en la cuestión de la capacidad industrial militar, la cual se ha demostrado que Occidente ya no la tiene, no tiene capacidad para competir con las potencias orientales, de ahí que tantas tierras raras, tanto hablar de tierras raras, pero obviamente el hecho de simplemente acceder a yacimientos de tierras raras no supone que las capacidades industriales militares vayan a aparecer de la noche a la mañana. No funcionan así las cosas. Hay que ser capaces de procesar dichas tierras raras. Por ejemplo, los chinos tienen grandes capacidades en ese sentido, pero no Europa y no Estados Unidos. No al menos al volumen necesario. Sin embargo, lo dicho, también lo dijimos en los vídeos anteriores, no es, no por no poder, de hecho, estar a la altura de plantear una guerra frontal, se va a renunciar a la guerra. No se está haciendo en absoluto, no se está haciendo en absoluto. Es decir, es irrelevante que no se pueda, de hecho, vencer militarmente a las potencias orientales. Igualmente se va a hacer, se va a buscar la manera, se va a buscar pues ese despiste, esos quiebros y requiebros, esas trampas de trilero y todo esto que además también sabe manejar el señor Trump. Bueno, no insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguimos viendo todo este show de los horrores, la verdad, y tratando de, bueno, disipar toda esa niebla para que se vea con claridad qué es lo que realmente permanece una vez que los procesos se van implementando. Así que venga, un saludo muy grande para todos.